Nuestro tallerista de esta noche. Les presento a Juan Luis Mejía y él nos estará acompañando durante este tema tan interesante. Quizás muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de acercarse a la inteligencia artificial durante nuestra TikTok anterior, donde hablábamos de cómo integrarla en el aula. Pues esta es una continuación de la formación que ya hemos iniciado. Ahora nos concentraremos en cómo podemos fortalecer el proceso de evaluación al construir instrumentos de evaluación que sean significativos y sobre todo que estén alineados al enfoque por competencias que persigue la universidad. Les cuento un poco sobre Juan Luis, quien nos acompaña esta noche. Él es un educador y es un psicólogo clínico que tiene mucha trayectoria profesional. Ha articulado la docencia, la gestión académica y la creación de proyectos innovadores en el ámbito educativo. Es reconocido por tener una coordinación en programas educativos y convenios entre entidades públicas y privadas, así como el fortalecimiento de los procesos psicopedagógicos en diferentes proyectos. Juan Luis ha dedicado su vida a potenciar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación desde muchas perspectivas integrales. Es egresado del programa de la licenciatura en Educación y Aprendizaje de esta universidad. Posee el diplomado universitario en psicopedagogía. También cuenta con una licenciatura en psicología clínica y consejería social por parte de la Universidad Panamericana y también cuenta con una maestría en edición editorial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su experiencia como líder en cuanto al diseño curricular, la documentación y la coordinación académica lo hacen idóneo para este tipo de formación y quizás muchos de ustedes lo reconocerán por las capacitaciones que él ha brindado a través del SEAT en los talleres de evaluación del y para el aprendizaje. Durante esta TikTok, Juan Luis guiará a ustedes como docentes en la construcción de estos instrumentos de evaluación con el apoyo de inteligencia artificial. Y el objetivo es que podamos fortalecer esas habilidades y que de cierto punto convirtamos la inteligencia artificial en nuestro asistente pedagógico, que esté al servicio de las necesidades de nuestra aula y sobre todo que los instrumentos de evaluación reflejen esa sinergia que necesitamos entre las competencias y lo que se está viviendo en el aula. Así que sin más que agregar, le doy la bienvenida a Juan Luis. Juan Luis, te dejo aquí a la palabra, ¿verdad?, del público y pues adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Veo que ahí nos están acompañando de diferentes sedes. Santa Cruz del Quiché, desde Cosumalguapa, Escuintla. Bienvenidos a todos. Qué alegre poder compartir con ustedes en este espacio. Quiero comentarles que en esta ocasión estaremos utilizando una herramienta que probablemente para muchos de ustedes ya es conocida, que es Nearpod. Esta herramienta nos va a permitir llevar todos juntos el hilo del taller. Entonces, en el chat acabo de enviarles un link para que puedan unirse. Debería darles la opción inmediatamente a la presentación directamente, o bien pueden ingresar al sitio web de nearpod.com o en la aplicación si ustedes la tuvieran en su celular e ingresar el código AWVD4. Entonces, nuevamente les invito a que en el chat revisen el enlace que les acabo de mandar para que puedan seguir la presentación y las actividades que están insertadas a lo largo de esta. Ya tenemos a 12 participantes. Vamos a dar unos minutitos más para que las demás personas puedan unirse. Tenemos ya 50 participantes en la sesión, entonces aún nos hacen falta varios que puedan unirse al link que les estamos enviando. Pueden tenerlo en una pestaña aparte en su navegador para que sea más cómodo en la computadora. De repente el celular a veces no nos deja ver la pantalla completa porque nos envía al navegador, entonces lo idóneo sería tenerlo desde una computadora o desde una tablet, si no, pues desde su celular. Si están utilizando su celular para esta reunión, pues también pueden hacerlo. Lo único es que tendrán que estar saltando entre las pantallas de Zoom y de Nearpod. Una vez más, voy a enviar el chat. En el chat, muchas gracias a quienes ya nos están confirmando eh, que han ingresado. Ya tenemos a 35 participantes. Vamos a dar un minutito más para que podamos seguir uniéndonos a la presentación. En el chat tienen el enlace. Bien, llevamos 40. 30 segunditos más para
que podamos unirnos. Como les indicaba, puede ser idealmente copiar el link y en una nueva pestaña de su navegador, desde la computadora, la interfaz es un poco más cómoda, o desde su celular y yo les estaré dando pues las indicaciones. Para cuando ustedes ingresan al enlace, les pedirá su nombre, no es necesario colocar el apodo y a partir de ahí debería empezar a ver la diapositiva que ya ustedes ven en mi pantalla compartida. Muchas gracias, Claudia y Gustavo, por confirmar que ya han logrado ingresar. Bien, entonces, como decía Denise en la introducción, hoy estaremos trabajando con este webinar sobre la elaboración de instrumentos de evaluación con inteligencia artificial. Veo bastantes nombres por ahí conocidos que ya hemos tenido el gusto de compartir algunos espacios en, en la universidad como tal o en algún otro webinar. Entonces, qué gusto poder volver a coincidir. Y para quienes no me conocen, pues como comentaba Denis, mi tarea en la educación ha sido pues bastante apasionante para mí. Creo que ahora con esta situación de tener tanto a la mano la inteligencia artificial, es bastante lógico o esperable que para los docentes nos cause en primera instancia un susto, pero ya a estas alturas debemos empezar a acoplarnos y de acoplar la inteligencia artificial a las necesidades de nuestros cursos. Ya veo que tengo a la mayoría, casi a todos en la sesión, entonces voy a continuar. Para compartirles un poquito estos primeros 10 minutos de la sesión, estamos presentando el taller y vamos a hacer una activación de presaberes en cuanto a eh, la, la temática principal que es evaluación por competencias. Seguidamente vamos a hablar un poco acerca de los tres instrumentos de evaluación que les estaremos proponiendo para este taller y una vez tengamos esta base teórica, estaré dándoles una demostración de el prompt o la indicación que le estaremos dando a la inteligencia artificial con ejemplos de asignaturas reales de la universidad para que ustedes vean cómo funciona, cómo se traducen nuestros programas a las instrucciones que le entregamos a la inteligencia artificial de manera que en los últimos minutos del taller, en la última fase, ustedes en grupos puedan llevar a cabo un ejercicio práctico, es decir, hacer lo mismo que yo haga en la demostración, lo van a practicar ustedes con algunos ejemplos que yo les estoy proponiendo de carreras distintas o bien con algunos que ustedes tengan información propia para generar sus propias herramientas de evaluación. Terminaremos los últimos minutitos del taller con un cierre, una reflexión final y con su propia retroalimentación acerca de la experiencia. Entonces, vamos a empezar con esta pregunta. En su dispositivo en donde hayan abierto Nearpod, les aparecerá la pregunta de qué ideas relacionamos con evaluación por competencias. Entonces, voy a trasladarme en este momento a la pantalla de profesor para poder empezar a ver sus respuestas. Por favor, ingresen la información que ustedes consideren. Para este punto, les recuerdo que no hay nada correcto o incorrecto, solamente para más o menos empezar a medir cuánto recordamos, cuán familiarizados estamos con el término de evaluación por competencias. Si ustedes están trabajando en un dispositivo, en la parte inferior derecha debe aparecer es un botón azul. A veces no se mira mucho, pero se mira el bordecito del botón enviar. Vamos a darles un tiempo. Por aquí miro ya a Vitalino, evaluar conductas, actitudes, emociones. Por ahí van las respuestas. Muchas gracias. Evaluar para medir el grado de competencia alcanzado. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Comprobar las capacidades que posee una persona en su relación con la aplicación de habilidades. Medir capacidad de estudiantes. Determinar si el alumno tiene las habilidades y conocimientos para realizar algo. Evaluar conductas, actitudes y ciertos hábitos o habilidades, supongo. Habilidades generales. Evaluar habilidades, identificar al alcance de los objetivos. Estamos repitiendo bastante las palabras habilidades, creo que vamos por muy buen camino. Em, es el alumno competente en el área que estoy evaluando. Es una muy buena forma de traducir, que los alumnos adquieran la capacidad en algunas habilidades. Vamos a dar un minuto más para que todavía los que no han participado puedan hacernos llegar sus respuestas.
Usar un proceso de medir y ajustar, dice Analí, para que puedan efectuar sus aprendizajes para la vida. Excelente. Enfoque que se centra en la evaluación de habilidades, conocimientos y actitudes en vez de la memorización de información. Muy precisas las intervenciones. Identificar qué es importante que los alumnos aprendan. Valorar y medir habilidades adquiridas. Muy bien. Lo contrario a lo memorístico, evaluar algo más integral. Dice Denis, es un proceso que valora conocimientos teóricos y la capacidad de un estudiante para aplicar esos conocimientos en contextos reales, demostrando habilidades, actitudes y valores integrados en su desempeño. Se centra en lo que el estudiante es capaz de hacer y cómo lo hace. Muchas gracias, Luis. Por ahí vamos viendo que ya la mayoría ha enviado su respuesta. Entonces vamos a movernos ya a la siguiente diapositiva. A manera de síntesis, vamos por muy buen camino en cuanto a los conocimientos que ya ustedes han ido adquiriendo sobre la evaluación por competencias. Es eso, alejarnos de evaluar únicamente los contenidos, la memoria, sino la evaluación por competencia nos invita a pensar un poco más en todos estos conocimientos conceptuales, pero también en los valores y en las habilidades o destrezas, en los procedimientos que nuestros estudiantes son capaces de hacer. Pero es importante mencionar que debe ser en un contexto específico, ya sea real o simulado, porque la intención de nuestra evaluación es que los estudiantes tengan un acercamiento a contextos reales para solucionar problemas con esta información que están adquiriendo. Es decir, nosotros proponemos en nuestras actividades situaciones que les vayan a realmente ser útiles cuando ellos sean profesionales egresados. Pero al hacer una evaluación en donde ya no nos enfocamos en los contenidos, en donde algo está bien o está mal, nos vemos en la necesidad de hacer una distinción entre lo subjetivo y lo objetivo. Porque cuando un estudiante hace una presentación oral, no podemos decir está más bonita que la otra sin tener criterios. Entonces, es necesario generar herramientas de evaluación objetivas que nos den esos criterios para tomar decisiones justas. Es decir, que nosotros podamos decir de manera más objetiva si el estudiante ha alcanzado o no esos criterios o esos indicadores. Estas herramientas de evaluación son las que vamos a generar hoy con inteligencia artificial. Y estas herramientas de evaluación son las que les vamos a entregar a los estudiantes idealmente desde el inicio de la actividad, junto con las instrucciones, porque esto les proporciona las expectativas claras y conforme vamos evaluando y llevando el proceso, también les da una retroalimentación oportuna, clara, descriptiva de en dónde están fallando y qué cosas ya alcanzaron en su competencia. Una competencia es cuán capaz es un estudiante de solucionar problemas en determinado ámbito, por ejemplo. Y porque el fin último de estas herramientas de evaluación y de entregarle esta información al estudiante es mejorar su propio proceso de aprendizaje. Hoy haremos herramientas de heteroevaluación, es decir, herramientas en donde el docente va a evaluar al estudiante. Sin embargo, podemos pedirle a la inteligencia artificial que una vez tengamos nuestra base de heteroevaluación, modifique esa misma rúbrica para generar la herramienta para coevaluación o autoevaluación. Vamos entonces a hablar hoy de tres herramientas de evaluación para las que les vamos a presentar ahora tres preguntas para conocer cuánto se acercan ustedes ya al conocimiento de estas y empezar a generar un poquito de desorden mental en todo caso o de comprobar nuestros conocimientos. Van a aparecer las tres preguntas, yo voy a empezar a leerlas para quienes quieran ir a mi ritmo de lectura o quienes son más visuales y pretenden hacerlo por su cuenta, pues está bien, vamos a leer las tres, las van contestando. Y cuando tengamos las respuestas de la mayoría, vamos a ya ver los ejemplos y dar esta retroalimentación de cuáles eran las respuestas correctas. Mm. Entonces, la primera pregunta es, en su dispositivo, en su celular, pueden encontrar la pregunta y es un set de tres. ¿Qué herramienta se utiliza para verificar la presencia o ausencia de elementos, acciones, pasos o evidencias específicas en un producto o desempeño, sin entrar en materia de calidad? Por ejemplo, aspectos que se cumplen o no. ¿Será la rúbrica? ¿Será la lista de cotejo?
o será una guía de observación estructurada para verificar la presencia o ausencia de elementos. Una vez seleccionada la respuesta, en la parte inferior derecha encontrarán el botón siguiente. Como les mencionaba, a veces en el celular no se mira completo el botón, pero ahí está, un bordecito azul. Pueden darle clic a siguiente para ver la pregunta 2. Si no sabemos la respuesta, podemos elegir una de momento y más adelante en la presentación vamos a poder empezar a limpiar estos conocimientos. Pregunta 2. ¿Qué herramienta se utiliza para registrar comportamientos, actitudes, habilidades motrices o interacciones sociales en situaciones reales o simuladas? Por ejemplo, el trabajo colaborativo o cualquier otro tipo de proceso. La rúbrica, la lista de cotejo o la guía de observación estructurada. La herramienta para registrar comportamientos, actitudes, habilidades o interacciones. Una vez tengamos nuestra respuesta, vamos al botón siguiente en la parte inferior derecha para ver la pregunta 3. Y esta dice, ¿qué herramienta se utiliza para evaluar desempeños complejos, habilidades superiores, procesos cognitivos, productos o competencias que involucran múltiples dimensiones o niveles de calidad? Por ejemplo, un ensayo o un proyecto. La rúbrica, la lista de cotejo o la guía de observación estructurada. ¿Qué herramienta nos permite evaluar esos desempeños más complejos? Vamos a ver ahora, ya la mayoría de ustedes están respondiendo la tercera pregunta y pues en general vemos que les voy a compartir a ustedes la retroalimentación en 10 segunditos para que les llegue también a su celular, pero vemos que hay un buen ratio de respuestas correctas. 68,6% de respuestas correctas. Esto es bastante alentador y voy a compartirles ahora para que les llegue el resumen a su celular o a su dispositivo. Muy bien. Veamos entonces algún ejemplo que nos permita ilustrar cada una. La rúbrica era esta, la pregunta 3, aquella que nos invitaba a evaluar desempeños complejos, en donde las habilidades son superiores o hay procesos cognitivos más completos, más complejos, y que nos permiten evaluar productos con múltiples dimensiones, es decir, que no son tan de sí o no, sino que más bien necesitamos estos niveles de dominio un poco más descriptivos. Estos niveles de dominio aquí, por ejemplo, puede ser de excelente a insuficiente, de alcanzado a no alcanzado, de alcanzado a necesita mejorar. Esto es más cuestión de estilo y de lo que necesitamos para esta actividad particular, pero estos niveles de dominio en esta y en otras herramientas de evaluación vamos a ver que tendremos números pares. Aquí tenemos 4, pero podrían haber sido 6. Preferiblemente no 5 o no 3, porque los humanos tendemos a colocar la nota en el punto medio. En cambio, cuando tenemos números pares, nos obliga a pensar si no es excelente o no es insuficiente, está más cercano a ser excelente o está más cercano a ser insuficiente. Entonces, como vemos aquí, el criterio nos dice de qué se tratan los descriptores y cada uno de estos debería ser un mensaje o una descripción clara, concisa, que no se contradiga una con el otro y que sea específica. Es decir, que no haya pierde para mí como docente de cuál es la que encaja con el desempeño que estoy observando. La segunda que trabajamos es la lista de cotejo. Esta a simple vista vemos que es más sencilla, es de sí o no, es dicotómica, es cumple o no cumple los criterios y como vemos no necesariamente nos está hablando de la calidad del aspecto, sino de la presencia. Vemos cosas como incluye título claro y específico del experimento, presenta los pasos del procedimiento, no me habla de cómo son los pasos, si están bien redactados, o el último, incluye una conclusión basada en los resultados. No estamos hablando de la calidad de detalles del análisis que está haciendo en la conclusión, sino de que se incluye o no una conclusión como tal. Entonces, las listas de cotejos nos permiten esto, verificar la presencia o ausencia de elementos, de pasos, de evidencias o de acciones.
Y terminamos con la guía de observación. Esta vemos que está a manera de escala, pero no es necesaria una descripción tan grande en cada una de las escalas porque podemos hablar un poco más acerca de la frecuencia o eh, de la modalidad en la que vemos que está cada uno de estos indicadores presentes. Para este tipo de guía de observación es muy útil para las actitudes o para habilidades que nosotros podemos observar cuando están trabajando en, por ejemplo, grupos, trabajo colaborativo. Podemos acercarnos a los grupos e ir con nuestras rúbricas marcando con qué frecuencia yo veo que los estudiantes están haciendo aportes, que están dando ideas y proponer soluciones. Si es un siempre, pues tendrá los 4 puntos. ¿En qué medida veo yo que se están escuchando o que cumplen con su rol dentro del grupo? Muy bien. Entonces, ya teniendo esta base teórica, vamos a movernos un poco a el tema de los prompts. Me parece que ustedes ya han trabajado también acerca de la inteligencia artificial y hoy vamos a usar ChatGPT. Pueden utilizar también otras herramientas como Gemini, como Grok, como cualquier otra que ustedes necesiten, pero creo que ChatGPT es bastante amigable, más cercana a la mayoría de nosotros. Si esta es su primera vez utilizándolo, se darán cuenta que es algo bastante sencillo para empezar. Lo que necesitamos para poder hacer el mejor uso de una inteligencia artificial es un buen prompt. Cuando queremos solicitarle alguna información, a veces pedimos algo, una pregunta muy sencilla y nos da una respuesta vaga. En la medida que nosotros completamos un poco más el prompt, la inteligencia artificial proporciona respuestas más detalladas y específicas. Para este caso particular, vamos a necesitar un prompt bastante amplio, porque vamos a darle suficientes instrucciones e insumos a la inteligencia artificial para que comprenda de qué manera vamos a estar usando la herramienta y qué esperamos de ella. En esta estructura de prompt, el prompt es la instrucción que le damos a la inteligencia artificial, le vamos a decir cuál es su rol, qué rol va a tomar, cuál es el objetivo que tiene que cumplir esa inteligencia artificial, que en este caso va a ser generarnos la herramienta de evaluación. Le vamos a describir el formato en el que quiero que me devuelva la respuesta, si va a ser una tabla, con qué calidades y criterios quiero la tabla. También le voy a poder escribir de una vez qué advertencias o restricciones tiene, qué requisitos, qué cosas tiene que tomar en cuenta para que no divague, para que no haga como de las suyas la inteligencia artificial. Y finalmente, y muy importante, le voy a proporcionar información del contexto. Es decir, le voy a dar tanta información acerca de mi actividad que voy a evaluar, de la carrera en la que me encuentro, del nivel en donde enseño, para que los criterios sean relacionados directamente con mi asignatura y mi actividad. Eh, Voy a presentarles un ejemplo de cómo luce el prompt segmentado en estas partes que está la estructura para una rúbrica. Y posteriormente vamos a ver que también he trasladado esto a lista de cotejo y a guía de observación. Empezaremos por la rúbrica, que será el único que vamos a ver con detalle. El primero era el rol. Vamos a empezar nuestro prompt indicándole cómo debe actuar. Le pediremos que actúe como un profesional de la educación universitaria que se especializa en evaluación y en herramientas de evaluación. Entonces, una vez la inteligencia artificial entiende cuál es su mindset, cuál es la postura que debe tener como profesional de la educación, le decimos que lo que queremos en esta ocasión es que elabore una rúbrica. ¿Y para qué vamos a hacer la rúbrica? Para evaluar a mis estudiantes con base en unas competencias que le voy a proporcionar y con una actividad específica académica que le explicaré también más adelante. Una vez le dije cómo debe pensar, qué es lo que tiene que hacer, le explicaré cómo lo debe hacer, qué será el formato. En este caso, como es una rúbrica, le pediré que solo tenga 5 aspectos, o sea, 5 filas, que tendrán 4 niveles de desempeño o niveles de dominio. Me estoy sugiriendo aquí que sea alcanzado, en proceso alto, en proceso bajo, necesita mejorar. Ustedes podrían modificar esta parte. Y también le voy a determinar qué quiero en cada columna para que sea lo más cercano a lo que yo espero, para que no se ponga demasiado creativo. La primera columna será la competencia, el segundo será el elemento, el nivel de dominio, el criterio que se evalúa y de la columna 5 a la 8 escribirá los indicadores, la redacción de los indicadores, uno por nivel de desempeño en orden de mayor a menor. También le estoy pidiendo que en esta ocasión sume 100 la rúbrica, pero si ustedes tienen una actividad que saben que vale 5 puntos, igual lo pueden hacer con puntos netos. Lo último que nos queda decirle es el contexto y las advertencias.
Las advertencias únicamente es que sea claro, que no sean criterios ambiguos, que no incluya definiciones completas de las competencias o de los elementos para que no me abarque demasiado en mi tabla, pero que sepa de dónde venga, de dónde viene cada uno de los descriptores que va a hacer. Y entonces puedo empezar por decirle cuál es la actividad que voy a trabajar, que en este caso es, le estoy dando información de la carrera, de la facultad y la asignatura. Es una carrera de administración de empresas que la asignatura es, para este ejemplo, Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Em, En la actividad que les van a solicitar a estos estudiantes es hacer un diagnóstico para una empresa en cuanto a sus procesos de recursos humanos. Entonces, los estudiantes, yo aquí le estoy explicando a la inteligencia artificial qué instrucciones le voy a dar a los estudiantes, que va a ser que para hacer ese diagnóstico ellos van a tener que investigar los procesos, van a tener que poner en práctica un diagnóstico por medio de una herramienta que ellos van a elaborar, aplicarla y luego presentar sus resultados en clase. Desde aquí ya nos damos cuenta que este es un proyecto un poquito grande, necesitamos una rúbrica, nos encaja mejor que una lista de cotejo, por ejemplo, y también le vamos a proporcionar de una vez cuáles son las competencias y el nivel de dominio del elemento que estamos trabajando. Para este curso ya ya ha pasado el nuevo filtro de la universidad en donde este programa ya ha sido renovado y ya tiene sus competencias tanto genéricas como específicas de la carrera y ya nos indica cuáles son los elementos y los niveles de dominio que tiene. Entonces, vamos a trabajar con la competencia genérica, gestión del conocimiento científico-tecnológico, con el elemento trabajo en red en el nivel inicial. Y esta es la descripción para ese nivel inicial. Y como competencia específica, la gestión del contexto organizacional en el elemento manejo del talento humano. Y esta es la descripción para ese nivel de dominio. Bien, entonces, ahora voy a darles ahora la demostración brevemente de cómo va a funcionar su ejercicio que van a estar ustedes elaborando en unos momentos. Y para facilitar un poco más el proceso, ustedes van a encontrar en su plataforma de Moodle de momento ahorita está oculto, solo en lo que hago la demostración estará oculto y luego ya ustedes lo podrán visualizar, van a encontrar los recursos. Yo ya creé, digamos, una base de los prompts, como lo que acabamos de ver, para guía de observación, para rúbrica, para lista de cotejo y les estoy dando también algunos ejemplos de asignaturas con actividades y competencias para que puedan hacer el ejercicio. Entonces, la el prompt de la rúbrica queda más o menos así. Los colores que ven de fondo son para ir visualmente diferenciando la estructura del prompt, que recordamos que era el rol, el objetivo, el formato, las restricciones o advertencias y el contexto. Estos documentos de Word, ustedes básicamente lo que tienen que hacer es actualizarlos. Aquí, por ejemplo, les marqué en amarillo si ustedes quieren hacer modificaciones en la cantidad de aspectos y niveles de desempeño, pero principalmente van a tener que hacer ustedes modificaciones en la parte del contexto académico para situarlo en la carrera y asignatura que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, aquí, como hablábamos, es el de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos y ya le coloqué las actividades por evaluar y las competencias que tiene. Lo único que nos resta es copiarlo y nos vamos a ChatGPT, chatgpt.com. Esta es la herramienta de inteligencia artificial que vamos a utilizar hoy y vamos a generar un nuevo chat. Entonces, con este prompt lo pegamos y la inteligencia artificial nos debe proporcionar ya la herramienta y la vamos a dejar pensar un poquito. Aquí en lo que está pensando, ya lo está generando. Voy a mostrarles un poco acerca de los otros prompts que tampoco son tan distintos. Solamente le he hecho las modificaciones para que encaje con la estructura de cada uno. Es decir, para la guía de observación estructurada, le coloqué que debe colocar los niveles de desempeño. En este caso será de alcanzado a necesita mejorar. Y aquí estoy haciendo un ejemplo de estrategias de comunicación lingüística de esa asignatura, en donde los estudiantes, para el técnico de terapia de voz y lenguaje, entonces aquí los estudiantes harán una simulación, un roleplay, una dramatización de entrega de resultados
de un bebé a sus padres. Entonces, aquí por esto voy a utilizar una guía de observación estructurada. Ahora vamos a ver cómo quedó el ejemplo de prompt de lista de cotejo, que también aquí modificamos que para este sí necesitamos un cumple o no cumple o un sí o no. Y para este, el contexto académico que está propuesto aquí es de la asignatura de programación y base de datos del profesorado de enseñanza media con especialidad en tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, le estoy entregando la actividad que debe realizar el estudiante, que es que los estudiantes deberán instalar en su computadora personal un entorno de desarrollo web que incluya cosas que no voy a mencionar para no quedar mal, pero que en general lo que les está pidiendo es que instalen un programa y que sean capaces de seguir tutoriales para instalarlo y estar listos para utilizarlo. Entonces, lo que el docente puede hacer en su laboratorio es pasar observando que estén llevando los procedimientos, que sean autónomos para poder descargar y actualizar la información. Entonces, en este ejemplo que yo tenía por aquí ya generado, les voy a mostrar cómo queda el, el prompt utilizado. Aquí empecé copiando y pegando lo que les mostré en el documento de Word y si ustedes se dan cuenta, no, perdón, este es el último que acabamos de hacer. Vamos a regresar a este en un momento. Este es el documento de Word anterior, entonces este es el de la guía de observación. Le copié y pegué el documento de Word y me entregó esta respuesta. Es una tabla de alcanzado necesita mejorar para yo evaluarlo. Tiene todas las columnas de competencia, de elemento que yo le solicité. Y yo puedo, aquí en este icono que aparece al lado derecho, copiar la tabla y pegarlo en un Word. Sin embargo, también ChatGPT me permitiría descargarlo como Word y como Excel. Lo único es que si estamos utilizando la versión gratuita, llega a un límite en 24 horas y después se renueva. Entonces, lo ideal es descargarlo en Word y Excel directamente de ChatGPT una vez estemos seguros que es la versión que vamos a modificar nosotros. Para la lista de cotejo, volví a copiar el prompt que les mostré en el Word que les vamos a compartir en un momento en Moodle y me generó la lista de cotejo con sí o no y le agregué la columna de observaciones del docente como algo opcional para ustedes. Aquí me va diciendo si seleccionó el video tutorial, si realizó correctamente la instalación, si activó correctamente los servicios, o sea, bastante apegado a las instrucciones que yo le entregué. Aquí también me lo ofrece como si deseo también el formato editable como Word y Excel. Y en este caso particular, a veces la inteligencia artificial hace de las suyas y no nos sigue las instrucciones exactamente como se las pedimos. Por ejemplo, aquí no nos generó una tabla, sino nos generó varias tablas, una por cada criterio. Entonces, antes de copiarla y pegarla en mi Word o antes de pedirle que me lo descargue en Word, yo decidí enviarle una corrección. Comprime toda la rúbrica en una sola tabla y que la primera fila es la misma para todos los aspectos. Entonces, estas modificaciones globales, si yo veo que hay algo que no me parece de buenas a primeras, que tiene demasiado de trabajo en red, solo quiero uno de los aspectos en trabajo en red, le hago nuevamente la solicitud que haga el ajuste y pues aquí ya me lo corrigió. Claro, aquí tiene la rúbrica comprimida en una sola tabla. Entonces me muestra la nueva rúbrica y yo lo que hice fue trasladarlo a un documento de Word y ya le hice únicamente las, eh, los ajustes de diseño. Es decir, le puse los bordes, aquí junté las celdas, las combiné, porque todas estas decían gestión del conocimiento científico y tecnológico, es decir, estas dos eran lo mismo, trabajo en red era lo mismo, porque en este formato cuando lo presenta lo repite cada vez. Entonces, visualmente lo descargué, ¿verdad? Para que sea más fácil para mí de verlo. Entonces aquí ya me aparece la rúbrica como en su versión para imprimir. La lista de cotejo nos quedó más o menos así, igual aquí combinando celdas para que sea visualmente más atractivo, más descansado a la vista, con sus columnas de sí o no. Y así queda la guía de observación con este prompt que yo les estoy mostrando, tal cual. Aquí, en este caso, solamente he hecho modificaciones de diseño, es decir, no he hecho alguna modificación de contenido.
¿Qué es lo correcto? Lo correcto es como yo soy el dueño del curso, descargo la herramienta, leo detenidamente, veo si se ajusta directamente a mi actividad, a lo que estoy buscando y posteriormente ya puedo hacer las modificaciones que yo necesite. Eh, Aquí preguntan si van a tener la presentación. Muchas gracias, Denis, ya está contestando ahí en el chat. Muy bien. Entonces, más o menos este es el ejercicio que ustedes van a realizar en un momento en grupos. Algo que es importante mencionarles es que cuando ustedes quieren subir estas herramientas a Moodle, por ejemplo, les va a permitir espacios para el criterio y los descriptores de los niveles de dominio, pero no necesariamente les va a dar el espacio para escribir la competencia, el elemento y el nivel de dominio de ese elemento. Nosotros lo estamos haciendo así en este ejercicio para que todos podamos ver claramente que estos descriptores no provienen de la creatividad del docente ni provienen de la creatividad de la inteligencia artificial, sino tienen un origen, tienen un fin en mente mayor que es esta competencia y que nos estamos ayudando en segmentar esa competencia a través de estos elementos y según el nivel en donde estén mis estudiantes, sea inicial, transición o avanzado, pues, o afianzado, no me acuerdo cuál es el término, pues también vamos a poder encontrar que estos descriptores son más acordes a lograr estas competencias. Entonces, de repente aquí, por ejemplo, en esta herramienta como rúbrica, no nos va a importar si el folder traía gancho o no, si las páginas venían marginadas o no, porque no son aspectos realmente trascendentales para lograr estas competencias. Bien, entonces vamos a regresar a la presentación. Les voy a dar las instrucciones para el trabajo en grupo porque así podemos aprovechar un poquito este tiempo. La actividad grupal vamos a dividirlos a ustedes en grupos, en salas, y en esas salas ustedes van a descargar un documento que se llama Ejemplos de asignaturas con actividades y competencias para obtener los insumos para actualizar el prompt. Voy a ir paso por paso. Entonces, los ejemplos de asignaturas con actividades y competencias, por ahí me pasaron este pequeño archivo en donde yo tengo condensada la información que ustedes van a necesitar para actualizar los prompts. Les estoy proponiendo aquí 4 de diferentes facultades. Por ejemplo, esta primera es de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la asignatura de Interacción Comunitaria. Aquí les habla del fin de aprendizaje de la asignatura, nos dice cuáles las competencias general y específica, cuál es el elemento eh, y en qué nivel de dominio está. Aquí está el descriptor y aquí trae una actividad. A veces las actividades que vamos a encontrar en los programas no son necesariamente muy explícitas, es decir, no traen instrucciones para el estudiante, pero incluso para hacer estas descripciones podemos apoyarnos de la inteligencia artificial. Es decir, le pedimos a ChatGPT o le pedimos a Meta en WhatsApp que queremos una actividad que cumpla esta intención y que necesitamos las instrucciones para los estudiantes y esas instrucciones que nos genera la podemos utilizar en el prompt. Entonces, vemos los otros 3 ejemplos. Aquí tengo uno de ingeniería ambiental, de introducción a la química, también con todos sus elementos descritos. Si a ustedes les gustaría trabajar en algo de facultad de humanidades para seminario de comunicación, aquí hay otra actividad para producir de manera oral los titulares del día de un texto base con las técnicas de respiración adecuadas. Y aquí hay un último ejemplo de licenciatura en arquitectura, de procesos de diseño arquitectónico, y pues aquí está la actividad que realizaría. Para todos tienen la misma información. Entonces, este es el primer documento que ustedes van a encontrar solicitado aquí en esas instrucciones. Una vez ustedes ya tengan ubicado el documento como grupo, van a seleccionar uno de esos, nada más. Una de las 4 asignaturas, el que ustedes quieran. O si hay alguien de su grupo que tenga a la mano su propio programa de los que ya tienen las nuevas competencias para que sea más fácil y práctico para este taller, pueden utilizarlo para generar su herramienta de evaluación para una actividad real, ¿verdad? Ahora, si su programa aún no ha sido renovado, podemos utilizar estos ejemplos porque
nos tomaría un poquito más de tiempo, particularmente establecer una competencia, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos de este taller, utilizaremos estos ejemplos, a menos que ustedes tengan algo muy similar en sus manos ya. Seleccionamos entonces la herramienta de evaluación que se acopla a la actividad que queremos. Si va a ser una rúbrica, una lista de cotejo o una guía de observación estructurada. Y luego, pues vamos a la sección del curso de Moodle para descargar los prompts, el prompt que necesitemos, ya sea de guía de observación, rúbrica y lista de cotejo, que son estos que les mostré recién, y les actualizamos estos datos que estaban en amarillo con los datos de la tabla que hayamos seleccionado. Luego, hacemos el ejercicio que les mostré, copiamos y pegamos el prompt ya afinado en un chat con ChatGPT de inteligencia artificial y una vez estemos conformes con lo que nos entregó la inteligencia artificial, podemos discutir con nuestros compañeros de grupo acerca del resultado obtenido, qué modificaciones nos hace falta hacerle, la experiencia como tal y si nos diera tiempo a hacer algún ejemplo adicional, lo podemos hacer. Terminaremos entonces con una, una puesta en común de reflexiones y cierre sobre cómo nos fue con la actividad. Entonces, solo si quisiera, Denis, si me pudieras confirmar si ya están disponibles los elementos en Moodle. Listo, ya están habilitados. Muchas gracias. Entonces, vamos a enviarlos a Breakout Rooms y antes de irnos, si alguien tiene alguna pregunta de el procedimiento, la puede hacer saber en este momento. Ok. Sí, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Sí, en la página del SEAT, o sea, solamente está el prompt para rúbrica, o sea, solamente vamos a hacer prompt para rúbrica nada más. No, debería aparecerle en la Ya, lista de cotejo. Tal vez este de actualizarlo. Ah, ok. Ujú. igualito vamos a dejar acá los documentos en el chat para que los puedan tomar más fácil. Gracias, Denis. Entonces vamos a estar en grupos, más o menos unos 4 o 5 participantes por room. Y cuando ustedes ya estén en sus grupos, quizás alguno toma el liderazgo de compartir su pantalla e ir haciendo juntos el ejercicio. Si gustan, pueden empezar a unirse ya a sus grupos y los estaremos visitando en un momentito. Quienes todavía no lo han hecho, les agradeceré que puedan aceptar la invitación de unirse a su grupo para trabajar en el ejercicio. Nos hace falta que se una Analí, Eddie, Génesis, Guillermo, Karen y Leonardo.
Hola, Guillermo, si me puedes trasladar al equipo número 3, disculpa. He tenido problemas con el sonido. Entiendo que sí me escuchas, pero yo no escucho, no escuchaba a los compañeros. Pedí salir.
Qué raro que no se adopte. Ya no me dio tiempo, pero está bien, Quiche. Juan Luis, tu micrófono, perdón. Ay, gracias. Bueno, les decía que ya tenemos como la primera experiencia de acercarnos a las herramientas de evaluación hechas desde la inteligencia artificial y que el tiempo nos quedó bastante justo para poder al menos quitarnos el miedo con algún ejercicio que platicábamos en algunos grupos que de repente está un poquito alejado a las carreras que yo enseño, pero que nos dio el chance de conocer cómo funcionaría este prompt y darnos una idea de el alcance que tiene generar estas herramientas, ¿verdad? Entonces, platiquemos un poquito si alguien que le gustaría compartir un poco acerca de las reflexiones que tuvieron en el grupo, los hallazgos pues, que tuvieron al utilizar la herramienta. Quizás empecemos por la parte más positiva, lo que nos fue bien, qué le encontramos de beneficio al prompt, cómo nos fue en términos de efectividad al reemplazar los datos. Si ustedes gustan participar, pues levantando la mano y vamos a escuchar por lo menos a unas dos o tres personas. Sí, Luis Molina. Sí, gracias. Bueno, pues para comenzar, usamos Copilot y lo primero que nos respondió Copilot fue que nos agradecía por haber sido tan específicos en las instrucciones que le dimos. Ujú. Eh, Luego, pues modificamos el ejemplo que estaba para uno de los cursos de nuestro interés eh, y funcionó, toda la metodología funcionó, solo que consideramos que tenemos que afinar más, quizá teniendo a la mano el programa del curso y pudiendo haberle dado instrucciones más precisas respecto a la competencia a desarrollar y un poco más de definido los temas a evaluar. Quizá el resultado hubiera sido mejor, pero como experiencia, como primera experiencia para ayudarnos a generar eh, las rúbricas o las listas de cotejo fue una muy buena experiencia. Sí, muchas gracias, Luis. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna reflexión que tuvieron con sus grupos? Bárbara. Gracias. Yo creo que lo más importante que me que gané de esto, creo yo, fueron este machote que nos da Ujú. para el prompt, ¿verdad? Bastante completo y es una guía que nos genera a nosotros la rúbrica específica. Obviamente tenemos que leerla y adaptarlo a lo que nosotros estamos manejando, pero creo que como guía está muy completa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a escuchar a Oscar. Gracias, Juan Luis, ¿me escuchas? Sí. Gracias. Creo que es importante y fundamental tener esta reflexión aquí con todos nosotros respecto a lo que mencionaba quien intervino primero, respecto a la importancia de describir adecuadamente las instrucciones. Creo que eso es fundamental porque con ese agradecimiento que Copilot de repente te hizo pues para cualquiera de las opciones de inteligencia artificial se pueden generar un buen producto a partir de la especificidad que se pueda generar. Yo creo que eso es fundamental como una reflexión y aporte para la utilización.
Muchas gracias. Precisamente lo que nosotros también podemos hacer cuando querramos generar otros prompts para la inteligencia artificial es pedirle a la misma inteligencia artificial que nos afine nuestros prompts. La inteligencia artificial puede darnos una retroalimentación sobre cuán claro y efectivo está siendo nuestro prompt y así poder tener, precisamente como decía Bárbara, un machote, un esqueleto, una estructura para utilizar una y otra vez. La ventaja de los chats, como el caso de ChatGPT, es que nos genera eso, una conversación temática. Es decir, este chat que se generó ahorita es sobre herramientas de evaluación y luego únicamente puedo seguirle pidiendo, ahora quiero que realices lo mismo, pero con esta actividad y estas competencias. Quiero que realices lo mismo con esta nueva actividad. Y también esto nos hace enfocarnos en lo que realmente es importante, que es generar actividades de aprendizaje que sean enfocadas a las competencias y una evaluación justa y relacionada también a lo que espero que se alcance a largo plazo. Si alguien quisiera compartir algún reto o algo tal vez más del lado negativo, en donde a utilizar estas herramientas nos puede generar un reto o una cuestión un poco menos favorecedora, también este podría ser un buen espacio para compartir esa reflexión. Bien, sí, Leila. Sí, bueno, yo pienso que, bueno, siempre hablando bueno, pues de retos, siempre hay que hacer, por supuesto, una lectura, ¿verdad? Bien de observación, ¿verdad? Al producto que nos da la herramienta, la inteligencia, puesto que, pues, no debemos olvidar que no es solamente para nosotros mismos, sino también para compartir con nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces debe estar, por supuesto, lo más clara posible, ¿verdad? Sobre todo en materias de rúbrica, que es lo que acabamos de hacer, sobre todo, y ya sabemos que son para temas de evaluación. Entonces, justo por eso, eso, observarlas muy bien el resultado, ¿verdad? Y pues, cosa de modificar, ¿verdad? Lo que haya que cambiar para que se ajuste a lo que nosotros realmente buscamos y no haya lugar a confusión para los Muchas estudiantes. gracias. Mm. Definitivamente tenemos que ser conscientes de que, como si fuéramos nosotros los estudiantes, tener un documento que sea claro, específico, que no haya pierde para ni él ni para mí, que si otro docente viene a calificar, el resultado sea similar o el mismo. Y vamos a dar por último el espacio para Posadas Alonso para que nos comparta su reflexión. Sí, gracias Vic y muy buenas noches, distinguidos profesionales. Yo creo que tomando un poquito el aporte de licenciada Leila, no solo revisarlo nosotros, sino al final de la actividad creo que es un ejercicio muy valioso poder confrontarlo con los estudiantes para que ellos te puedan decir, porque al final también nosotros somos seres humanos y nos podemos equivocar o podemos creer que algunos criterios puedan ser valiosos y algunos estudiantes digan, mire tal cosa, yo tal vez si de eso me tenían también que haber evaluado o tomado en cuenta en este tipo de actividad, por ejemplo. Creo que eso enriquece mucho nuestro trabajo docente también para que el estudiante sepa de que este proceso es en ambas vías y que yo no llego solo a imponerle, sino que también su punto de vista como futuro profesional va a ser muy valioso tomarlo en cuenta. Claro, muchas gracias. Es participativo y por eso la importancia de compartirle la rúbrica desde el principio, desde que entrego las instrucciones de la actividad. Entonces, vamos a terminar con esta última pregunta en su Nearpod. Eh, porque la inteligencia artificial no se limita a ayudarnos a generar rúbricas y que tampoco que nosotros empezamos a verla como una herramienta, así como usamos el libro de texto, como usábamos cualquier otra herramienta que nos ayude a nuestra práctica y que podamos también usarla en clase para otras cosas. Entonces, quizás desde su experiencia ya, ¿de qué otra forma han usado la inteligencia artificial como herramienta en su práctica docente? Y ustedes pudieran enviarnos su respuesta por ahí, de manera que todos nos enriquezcamos un poco con el contacto que ustedes ya han tenido con esta herramienta, con estas herramientas o lo que nuevo que les ha inspirado a partir de ver cómo nos puede devolver y facilitar mucho el trabajo como una herramienta, a generar ejercicios en temas actuales
¿Para qué quebrarnos la cabeza? ¿Verdad? De repente necesitamos hacer un caso. Revisión de manuales de laboratorio para generar cuestionarios. O sea, esto es bastante, y los cuestionarios nos los generan hasta con respuestas correctas e incorrectas y retroalimentación para cada aspecto incorrecto, para las presentaciones de clases. También podemos, al final de cuentas, esto no es hacer trampas, es usar herramientas. Es decir, nosotros le pedimos a la herramienta de inteligencia artificial que nos genere una base y nosotros la modificamos y la personalizamos, pero ya nos da una estructura para partir no desde cero. Actividades innovadoras de aprendizaje, realizar guías de trabajo, elaboración de casos. ¿Para qué voy a redactar yo un caso si ChatGPT o cualquier otra herramienta me lo devuelve en cuestión de segundos, ¿verdad? Pedirle consejos o tips para algún tema que quede completamente claro. Tutoría virtual, dice, puede ser utilizada para crear tutores virtuales que puedan proporcionar apoyo y retroalimentación a los estudiantes en tiempo real. Creo que esto es una herramienta fabulosa para mostrarle a los estudiantes. Si necesitas estudiar, entrena a tu bot, entrena a tu inteligencia artificial para que te devuelva preguntas, para que te devuelva ejercicios, que te dé retroalimentación ante los ejercicios que te presenta. Excelente aporte, Leonel Posadas, de verdad. Para generar herramientas, clases dinámicas. Pero a veces se nos acaban las ideas. Estamos, eh, después de probar muchas cosas con el mismo grupo y no tenemos más cómo cambiar nuestro estilo, la inteligencia nos refresca para generar ideas creativas, dinámicas, elaboración de resúmenes y esquemas, para mejorar nuestras herramientas de evaluación. Para apoyarme a realizar actividades, herramientas de apoyo o evaluación y darme otros puntos de vista. He utilizado Copilot compartiendo a los estudiantes esta herramienta con el prompt a utilizar para que les sirviera de apoyo en la identificación de funciones directivas a través de imágenes. ¿Ok? Problemas prácticos o los resúmenes de textos para posterior análisis. Muy bien. Vamos a dar 30 segunditos más para ver si hay algún otro aporte que nos llegue ahora. Para generar planificaciones de los estudiantes, proveer lo necesario para la elaboración de planes de unidad y planes semanales. Creo que esto, yo trabajo con maestros y yo les propongo a mis maestros. Planificar no tiene por qué ser una tarea tan difícil si ahora tenemos inteligencia artificial. Lo que sí no es posible es únicamente entregarle la tarea del docente de planificar a la inteligencia y ni siquiera modificarlo, pero sí nos puede dar ideas muy claras de cómo llevar a cabo una lección y ya modificarlo de forma responsable y ética según los objetivos o la competencia que estoy buscando, según el estilo de aprendizaje de mis estudiantes, el nivel de dificultad que ellos pueden manejar, pero para planificar, las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a refrescar nuestras ideas, a darnos una buena base, una estructura para generar ideas y construcción de casos de estudio, listas de cotejo, cuadernos didácticos para acercamientos teóricos, manuales y guías de trabajo. Bien. Me parece que por cuestión de tiempo nos vamos a quedar hasta este punto y vamos a pedirles también por ahí en el chat, ya está la indicación para que ustedes puedan completar su asistencia. No sé, Denis, si es necesario mostrarlo en pantalla. Sí, claro, claro. ¿Ya no tienes nada más que agregar, Juan Luis? Perdón, No, te pregunto que si finalizaste ya para... y no tengo nada más que agregar. Oh, ok, Listo. buenísimo. Pues creo que todos podemos estar muy agradecidos acá con Juan Luis, ¿verdad? Con la paciencia que ha tenido para poder guiarnos a través de este momento de aprendizaje. Aplausos virtuales, aplausos ahí por el audio, como ustedes gusten, ¿verdad? Buenísimo.